9,3 millones de venezolanos enfrentaban inseguridad alimentaria en 2019, y en ese mismo país, los nombres ligados a la familia de Nicolás Maduro aparecían en investigaciones, sanciones y acusaciones sobre contratos de comida, dinero público y poder político. Esa es la contradicción que convirtió a los hijos y allegados del círculo familiar de Maduro en un símbolo incómodo de la crisis venezolana. Mientras millones de personas contaban las horas para recibir una caja de alimentos, los nombres de Nicolás Maduro Guerra, Walter Gavidia Flores, Yoser Gavidia Flores y Joswal Gavidia Flores comenzaron a aparecer en el centro de una pregunta brutal. ¿Qué ocurría realmente alrededor de la familia presidencial mientras una nación entera aprendía a sobrevivir con menos comida, menos salario y menos esperanza? El dato más duro no salió de un rumor. En febrero de 2020, el Programa Mundial de Alimentos publicó una evaluación realizada en Venezuela y estimó que 2,3 millones de personas estaban en inseguridad alimentaria severa, mientras otros 7 millones estaban en inseguridad alimentaria moderada. En total, 9,3 millones venezolanos no tenían acceso estable a una alimentación suficiente. Era casi 1 de cada 3 habitantes del país. Eran familias en Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Puerto Ordaz, y cientos de comunidades donde el salario perdió valor frente a la inflación, y donde una caja de comida podía significar la diferencia entre comer algo o acostarse con hambre. Venezuela no era un país cualquiera. Era una nación con una de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, con una industria que durante décadas sostuvo el presupuesto público. Pero entre 2016 y 2019, la economía estaba hundida. La moneda se pulverizaba. Millones de personas salían del país y el Estado usaba el programa CLAP como una tabla de salvación para repartir alimentos subsidiados. El problema fue que ese mismo programa creado para llevar comida a los hogares más pobres terminó señalado por Estados Unidos como una maquinaria de contratos sobrefacturados, empresas de fachada y pagos a personas cercanas al poder. Los protagonistas de esta historia deben ser nombrados con precisión. Nicolás Maduro tiene un hijo biológico ampliamente conocido, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, nacido el 21 de junio de 1990 en Caracas. En Venezuela muchos lo conocen como Nicolásito. Es hijo de Maduro y de Adriana Guerra Angulo. Cuando su padre llegó a la presidencia en 2013, Nicolásito tenía apenas 23 años. Pocos meses después, el 23 de septiembre de 2013, fue nombrado jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia. Para cualquier ciudadano común, una designación de ese nivel a esa edad habría parecido imposible. Para el hijo del presidente, fue el comienzo de una carrera pública acelerada. El 21 de junio de 2014, justo el día en que cumplía 24 años, Nicolás Maduro Guerra fue nombrado coordinador de la Escuela Nacional de Cine de Venezuela. La designación llamó la atención porque no venía acompañada de una trayectoria pública sólida en el sector cinematográfico. Después, su ascenso político siguió. En 2017 pasó a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano impulsado por el chavismo en medio de una crisis institucional profunda. El 5 de enero de 2021 asumió como diputado de la Asamblea Nacional por el estado La Guaira. En pocos años, el hijo del presidente pasó de ser un rostro familiar del palacio a un actor político dentro del sistema. Pero la parte más explosiva no gira solo alrededor de Nicolásito. También involucra a los hijos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y figura central del chavismo. Sus nombres son
Walter, Jacob, Gavidia, Flores, Yoser, Daniel, Gavidia Flores y Josual Alexander Gavidia Flores. El 25 de julio de 2019. Estados Unidos los sancionó dentro de una investigación sobre una supuesta red de corrupción vinculada al programa CLAP. Según el Tesoro estadounidense, el empresario colombiano Alex Saab y su socio Álvaro Pulido habrían usado contratos de comida para obtener ganancias enormes, y parte de esos beneficios habría terminado en manos de personas cercanas al poder. CLAP significa Comités Locales de Abastecimiento y Producción. El programa fue creado en 2016, cuando la crisis alimentaria ya era visible en las calles. En teoría, su objetivo era distribuir cajas de alimentos subsidiados a familias vulnerables. En la práctica, para millones de venezolanos, se convirtió en una dependencia vital. Una caja podía incluir arroz, pasta, harina, lentejas, aceite, leche en polvo u otros productos básicos. Pero no llegaba siempre a tiempo. No siempre traía lo suficiente. Y en muchos sectores, la entrega estaba asociada a estructuras políticas locales que decidían quién recibía ayuda, cuándo la recibía y bajo qué condiciones. La acusación de Estados Unidos fue todavía más grave porque no solo habló de corrupción. Habló de usar comida como control social. Según el Tesoro, la red relacionada con CLAP habría permitido enriquecimiento mediante contratos sin licitación. Empresas registradas en México, Hong Kong, Panamá, Colombia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, y precios inflados. También señaló que las empresas vinculadas a Alex Saab y Álvaro Pulido compraban, ensamblaban y enviaban alimentos a Venezuela a precios muy ventajosos para ellos, mientras la población seguía atrapada en la escasez. La frase que quedó grabada fue simple y feroz. La comida, en vez de ser solo ayuda, podía convertirse en moneda de poder. Alex Saab no era un personaje menor. Nacido en Colombia, se convirtió en contratista del gobierno venezolano y fue señalado por Estados Unidos como operador de una red que habría lucrado con importaciones de alimentos. El Tesoro dijo que desde 2016 Saab y Pulido ganaron cientos de millones de dólares mediante el esquema CLAP. También afirmó que Saab habría entregado pagos y beneficios a los hijastros de Maduro para conseguir acceso a contratos públicos. Walter, Yoser y Josual fueron acusados de recibir sobornos o retornos relacionados con contratos sobrevalorados. Ellos no eran ministros conocidos por el gran público internacional, pero su cercanía familiar con Cilia Flores y con Maduro los convirtió en una pieza clave de la narrativa sobre privilegio y hambre. Aquí está el corazón del escándalo. No se trataba únicamente de que una élite viviera mejor que la mayoría. Lo que hacía este caso tan explosivo era la materia prima del presunto negocio. No eran autos de lujo, hoteles o contratos de infraestructura. Era comida. Era la comida de los pobres. Era la caja que una madre esperaba para estirar la semana. Era el paquete que en barrios enteros se recibía con alivio, con rabia o con silencio. Cuando el alimento se convierte en negocio político, la pobreza deja de ser una tragedia y empieza a parecer una herramienta. Mientras tanto, Nicolás Maduro Guerra construía una imagen pública diferente. Aparecía en actos oficiales, en espacios del Partido Socialista Unido de Venezuela y en la Asamblea Nacional. Su apellido pesaba más que cualquier discurso. Para sus simpatizantes era un joven dirigente formado dentro de la revolución bolivariana. Para sus críticos era el rostro de una sucesión familiar, en un sistema que hablaba de pueblo, pero reproducía privilegios dentro del círculo más cercano al poder. La pregunta no era solo qué cargo ocupaba. La pregunta era, ¿cómo un país que proclamaba igualdad podía aceptar que el hijo del presidente avanzara tan rápido, mientras millones de jóvenes venezolanos
emigraban para limpiar mesas, vender en la calle o mandar remesas desde países vecinos. La crisis venezolana no se explica con una sola causa. Hubo caída petrolera, controles económicos, corrupción, endeudamiento, sanciones internacionales, aislamiento financiero y una lucha política feroz. Pero el resultado se vio en la vida diaria. El salario perdió poder de compra. Los hospitales quedaron sin insumos. Los apagones golpearon regiones enteras y millones de personas salieron hacia Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Panamá, España y Estados Unidos por supervivencia. En ese contexto, la imagen de los hijos y allegados de Maduro se volvió un espejo incómodo. No hacía falta demostrar mansiones imposibles ni fiestas secretas para que el contraste doliera. Bastaba con mirar la diferencia de acceso. Mientras una familia común dependía de una bolsa de comida, los miembros del entorno presidencial tenían acceso a cargos, viajes, contactos, protección política y visibilidad institucional. Esa distancia es la que alimentó la indignación. Porque la desigualdad en una crisis no se mide solo por dinero. También se mide por quién puede decidir, quién puede moverse, quién puede hablar en televisión y quién solo puede hacer fila. En agosto de 2018, Associated Press informó que fiscales estadounidenses investigaban si miembros de la familia de Maduro se beneficiaron de un supuesto esquema para desviar $1.200 millones de PDVSA. La acusación golpeaba el corazón simbólico del país, porque PDVSA fue, durante décadas, la arteria financiera de Venezuela y la base del relato de soberanía del chavismo. Maduro y su gobierno siempre han rechazado las acusaciones de Estados Unidos. Su discurso insiste en que Venezuela ha sido víctima de una guerra económica, sanciones, bloqueo financiero y ataques destinados a destruir la revolución bolivariana. Ese argumento tiene peso para sus seguidores y no puede omitirse. Las sanciones afectaron la capacidad del país para operar en mercados internacionales, complicaron transacciones y golpearon ingresos. Pero incluso antes de las sanciones más severas, Venezuela ya sufría inflación, escasez, deterioro institucional y caída productiva. Las sanciones agravaron la crisis, pero no explican por sí solas todos los errores, todos los abusos, ni todas las redes de corrupción denunciadas. En 2019, cuando el Programa Mundial de Alimentos estimó 9,3 millones de venezolanos en inseguridad alimentaria, la crisis ya era imposible de esconder. La gente había cambiado su dieta. Muchos comían menos proteína. Otros reducían porciones. Algunos adultos dejaban de comer para que comieran los niños. En comunidades pobres, la alimentación se volvió repetitiva y frágil. No era solo hambre física, era humillación cotidiana. Era depender de remesas. Era vender objetos personales. Era mirar precios y entender que el dinero del mes no alcanzaba para una semana. Frente a esa realidad, cualquier privilegio del entorno presidencial se volvía ofensivo. No hacía falta que cada detalle estuviera probado en una corte para que la percepción pública fuera devastadora. En política, la imagen también condena. Y la imagen era esta. Los más cercanos al poder no parecían sufrir la crisis con la misma intensidad que los ciudadanos comunes. Tenían acceso a recursos, protección y cargos. Y cuando sus nombres aparecían vinculados a investigaciones sobre alimentos, el contraste se convertía en indignación moral. El caso Clapp muestra cómo funciona una economía de emergencia. Cuando un país normal importa comida, hay reglas, competencia, contratos y controles. Cuando un país en crisis importa comida con urgencia, los intermediarios se vuelven poderosos. Quien controla el proveedor, controla el precio. Quien controla el puerto, controla la entrada. Quien controla la distribución, controla el hambre.
Y quien controla el hambre controla una parte de la sociedad. Por eso la acusación de que el alimento fue usado como herramienta política fue tan grave. No hablaba solo de robar dinero, hablaba de administrar necesidad. Walter Jacob Gavidia Flores fue identificado como el mayor de los hijastros de Maduro. Yoser Daniel Gavidia Flores como el segundo. Yoswal Alexander Gavidia Flores como el menor. Los tres fueron señalados como beneficiarios de pagos o comisiones vinculadas al acceso a contratos públicos. Esa acusación los colocó en el centro de un relato que el gobierno venezolano denunció como persecución política, pero que para sus críticos confirmaba algo que venían diciendo desde hacía años: que alrededor del Estado había una economía de lealtades, favores y negocios protegidos. Por eso la historia de los hijos y allegados de Maduro no es un simple chisme de familia. Es una puerta para entender cómo una crisis nacional puede revelar la estructura real del poder. El hijo biológico convertido en dirigente. Los hijastros sancionados por presunta corrupción alimentaria. La esposa con influencia política. El empresario Alex Saab como intermediario internacional. PDVSA como botín investigado. CLAP como programa de asistencia y también como mecanismo de control. Y en el centro, millones de venezolanos atrapados entre el hambre, la propaganda y la necesidad. Mientras una caja CLAP llegaba a una casa humilde, otra parte de la historia se movía en contratos, puertos, bancos y empresas registradas lejos de Venezuela. Mientras una familia calculaba cuántos días duraría el arroz, otros calculaban márgenes, comisiones y acceso. Mientras un niño preguntaba qué había para comer, el poder hablaba de resistencia, soberanía y revolución. Esa distancia entre el discurso y la mesa vacía fue lo que convirtió a los hijos de Maduro y a su círculo familiar en símbolos de una época oscura. Porque al final, lo más doloroso no es solo que 3 millones de personas hayan enfrentado inseguridad alimentaria en un país petrolero. Lo más doloroso es imaginar que en medio de esa emergencia, la comida pudo haber sido tratada como negocio, como premio, como castigo y como herramienta política. Esa es la herida que Venezuela todavía no logra cerrar. Y esa es la razón por la que cada nombre conectado al poder, desde Nicolás Maduro Guerra hasta Walter Yoser y Yoswal Gavidia Flores, sigue cargando una pregunta que pesa más que cualquier discurso oficial. Mientras el pueblo tenía hambre, ¿quién se beneficiaba de la crisis?